Hay un gran problema con la forma en la que se escriben los personajes inteligentes en los medios como el cine, la TV o el streaming, y uno de los últimos ejemplos es Sister 6 de la 4ª temporada de The Voice. Si eres tan brillante, muéstrame. Así que analicemos en qué falla, contrastemos con otros personajes populares y deduzcamos qué necesita para ser mejorado. Pero vamos por partes. Es muy atrevido para alguien cuyo poder es un truco de fiesta. Los escritores de cine y televisión muchas veces desean crear personajes inteligentes para cautivar a sus audiencias, algo que la audiencia agradece. Estos personajes, a menudo retratados como genios brillantes, son clave para el desarrollo de tramas complejas y emocionantes. La intención es que estos personajes resuelvan problemas intrincados y elaboren planes maestros que dejan a la audiencia asombrada por su ingenio. ¿Quién que haya visto Juego de Tronos no se maravilló con los planes astutos de Tyrion Lannister? Y sé que nuestros enemigos se odian entre ellos casi tanto como a nosotros. No obstante, algunos personajes inteligentes no causan tan buena impresión ni semejante asombro. Y uno de esos personajes es Sister 6. ¡Ay, carajo! Su sola presentación ya es problemática, ya que ella deduce que Homelander jamás la escucharía por ser una mujer afroamericana. Soy una mujer negra, 1000 veces más inteligente que tú. Discurso identitario BLM y todo eso. Black Lives Matter. Ella apela al ego de Homelander, y quienes siguen la serie podrían en un primer momento creer que es cierto. El ego de Jon no lo dejará oír a una mujer afroamericana. Tu ego no soportaría. Pero esa sería una verdad a medias, o la mitad conveniente de la historia, pues ni todo el ego del villano ha hecho que él sea realmente racista y sexista. Él nunca despreció a A-Train y Black Noah por su color, se sometió a varias mujeres incluida Stormfront, y además rechazó la ideología supremacista de Stormfront. Ni siquiera tiene sentido que los guionistas activistas continúen como si Sage realmente estuviera acertando en sus adivinanzas basadas en prejuicios. El único supremacismo de Homelander se basa en su cualidad de super y no en su color. Los humanos no son nada. Él es en todo caso especista si es que los super son una especie diferente. De alguien de mi nivel. Para él lo importante es si tienes compuesto B en la sangre, si tu superpoder destaca y si estás de su lado. Así que Sister 6 sería vista por él como una semejante, es decir, alguien igual de superior a los humanos que él, sin importar la piel o los cromosomas. De alguien de mi nivel. Luego los escritores hacen que Homelander confirme las adivinanzas mágicas ideológicas de Sister 6, porque es lo que conviene a la narrativa ideológica, sin importar cuántos están cargando la narrativa transformativa de los personajes. A eso me refiero. Muchos escritores crean personajes que realizan hazañas intelectuales sorprendentes, como deducir soluciones complejas al instante o prever cada posible obstáculo con una precisión casi sobrenatural. ¿Todo era parte del plan? Y este es el caso de Sister 6 y su supuesto plan para grabar al presidente Singer diciendo unas palabras específicas en un búnker gobernado por el caos. Si hubieran matado a Newman como les ordené. A menudo, este tipo de personajes son presentados como seres dotados de una inteligencia casi mágica, capaces de superar cualquier desafío con un plan increíblemente elaborado. Este es el plan. Quizás en algún momento pasado estos personajes fueron sorprendentes y hasta admirados, no lo sé, pero sé que en la actualidad los espectadores comenzamos a notar que estos personajes inteligentes no siempre son tan brillantes como se pretende. Tome otro camino. Los planes que elaboran a menudo se sienten poco realistas, basados en saltos lógicos improbables y dependientes de una serie de eventos casi imposibles de predecir. Solo tuve que guardarme algunas cosas. Inteligente en este tipo de escritura se vuelve sinónimo de confiar en que el azar lo haga todo para luego tomar crédito por ello. Newman habría sido una molestia testaruda con demasiadas ideas, así que tome otro camino. En serio, ¿cómo Sister 6 puede decir que eliminar a Victoria Newman era parte de su plan? Si para que esto ocurriera, primero Ryan tenía que visitar a Butcher, luego abusar de su fuerza al empujar a Mallory, esto decepcionaría a Butcher, hasta que finalmente Butcher se entrega al simbionte, irrumpa en la reunión de The Boys y antes de eso Victoria tenía que aceptar una reunión con The Boys. Son demasiados elementos, demasiados factores. No hay manera de que ella pueda darse crédito por todo esto. Yo te cubro. En lugar de sentirse impresionados, el público se queda cuestionando la plausibilidad de tales acciones presentadas en la pantalla. Quería ver si podía. El primer plan de Sister 6 para culpar a los Starlighters consta de hacer que 3 supers acaben con unos civiles usando bates de béisbol, luego hacer que el velocista A-Train los lleve a la escena de las protestas y finalmente hacer creer a todos que los culpables son los Starlighters. Que la mujer más inteligente del mundo tendría un mejor lugar. Es incluso risible que ella aclare varias veces que no es la mujer más inteligente del mundo, sino la
persona más inteligente del mundo, cuando sus planes son tan mediocres y perezosos. Persona más inteligente. Este plan en particular falla por varios motivos, pero principalmente por dos. El primero es la fuerza de los supers y las contusiones que causan los bates. Un caso así lleva a cualquier equipo de detectives y forenses a concluir que la versión oficial no es cierta. Desde la fricción del aire hasta la inercia de cuando el velocista se detiene bruscamente, pasando por los choques internos y terminando con la fuerza de compresión, son cosas que no las causa un grupo de manifestantes en una concentración partidista, sino que en un mundo como el de The Boys, el principal sospechoso sería un velocista, y el único velocista conocido forma parte de los 7. Es un caso sumamente fácil de resolver. El segundo motivo es la posición sumamente sospechosa en la que A-Train deja los cuerpos ahí tirados en medio de las protestas. Esto el showrunner, quien está empecinado en hacer paralelismos con los sucesos políticos de Estados Unidos, probablemente le importa muy poco. Bueno, también es cierto que para escribir un personaje inteligente hay que ser inteligente, mucho más inteligente que la gran mayoría de la audiencia para poder sorprenderlos. Sin embargo, el público empezó a percibir que la inteligencia de este tipo de personajes no era más que una fachada, lo que nos indica que el público en líneas generales es más inteligente que estos personajes. Los planes complicados de un personaje inteligente mal escrito se perciben ante todo insatisfactorios, porque no reflejan un proceso de pensamiento realista. Sister 6 aparece al final a decir que todo lo que sucedió con personajes que no están bajo su control y en lugares que ella no domina fue parte de su plan maestro para darle el poder político y militar a Homelander. ¿Cómo sabía ella que los muchachos no romperían la cámara antes? ¿Cómo sabía que no descubrirían antes a la cambiaformas? ¿Cómo sabía que Singer diría esas palabras y que todo quedaría grabado en su cámara oculta que por pura casualidad la seguridad no descubrió? La única respuesta es que ella es inteligente. La audiencia se vuelve escéptica, sintiendo que la victoria de personajes así no es merecida, sino resultado de pura suerte o conveniencia narrativa. Esta percepción lleva inevitablemente a la decepción y a una desconexión con los personajes, pues estos no logran ser tan memorables o admirables como los escritores habían planeado. Al menos en este caso específico, Eric Kripke, creador de la serie, le dijo a IGN que era un desafío muy grande escribir personajes inteligentes, porque para hacerlo hay que ser inteligentes también, y su equipo de escritores no es tan inteligente como debe ser Sister Sage. Vamos, está reconociendo que son un grupo de tontos escribiendo personajes inteligentes. También dijo con desdén que usualmente los personajes inteligentes son hombres blancos delgados, y con tal de hacer su crítica social, hizo que Sister 6 sea todo lo opuesto en cuanto a características identitarias, para que nadie le escuche a causa de la discriminación, y esa sea la razón por la que no se haya encontrado la cura para el cáncer en The Voice. Algo muy parecido a la queja de Ironheart en Marvel, una chica sumamente inteligente porque sí, pero que nadie la escucha porque no es un hombre blanco hétero. Ideología woke en todo su esplendor. Un personaje verdaderamente inteligente e incluso una persona inteligente en la vida real probablemente no sería detenido tan fácilmente por un obstáculo como la discriminación. En este sentido, los escritores están diciendo que Candace Owens es más inteligente que un personaje de ficción tuneado con compuesto B. La inteligencia es una combinación de razonamiento, resolución de problemas, aprendizaje y adaptación, por lo que la elaboración de un plan para superar los obstáculos se fundamentará en sus conocimientos sobre la situación y en sus habilidades existentes. Pero no todo es tan cuadrado, y como ser inteligente no es lo mismo que tener el control de todo y de todos, el personaje deberá saber improvisar cuando los planes sufran imprevistos. Eso nunca lo vemos con Sister Sage, solo la oímos decir que surgieron algunos imprevistos y que ella los resolvió todo. Con algunos imprevistos. Ahora, así como hay ejemplos de personajes inteligentes mal escritos, también los hay de personajes que al menos resultan creíbles y no despiertan este escepticismo. Algunos escritores han explorado algo más cercano a lo que realmente significa ser inteligente en el mundo real. En lugar de depender de habilidades sobrehumanas de deducción y planificación que nunca se explican, estos escritores muestran personajes que resuelven problemas utilizando un pensamiento lógico, adaptabilidad y un profundo conocimiento de su entorno. Un ejemplo es Tyrion Lannister en Juego de Tronos, ya que su ingenio y su astucia se muestran a través de sus acciones, diálogos y estrategias políticas. En la primera temporada, Tyrion idea un plan para descubrir quién está filtrando información a la reina Cersei, prometiendo matrimonios diferentes a 3 personas distintas y observando cuál de ellos se filtra. ¿Por qué funciona?
porque su inteligencia se demuestra mediante la planificación estratégica, la adaptabilidad en situaciones de crisis y el uso de su conocimiento de las personas y la política para sobrevivir en un entorno hostil. No depende de habilidades sobrehumanas como simplemente decir al final yo lo hice o fue todo mi plan, sino que depende de un pensamiento lógico y observación detallada, todo cultivado con esfuerzo para compensar sus otras limitaciones y hacer su parte como miembro de los Lannister de Roca Casterly. Y no es que haya algún problema con la inteligencia como superpoder. Sister Sage podría funcionar siendo un super cuya habilidad otorgada por el compuesto B sea la inteligencia. El problema radica en que la serie nunca nos muestra esa inteligencia, sino que solo nos dicen y nos repiten que ella es inteligente, y esto se traduce en que es fregadamente omnipresente, mientras finge que todas sus deducciones son el efecto de una serie de causas lógicas. El maestro del cine, Alfred Hitchcock, siempre dijo: no digas, muestra. Las imágenes y la acción son más poderosas que la repetición de una afirmación cuando hablamos de narrativa. Lo que sí muestra The Boys es que Sage de hecho es extremadamente torpe. Ella se la vive arriesgando su vida frente a Homelander como si realmente supiera que va a salir viva de allí. Ella no sabe cómo va a reaccionar Homelander, pero igual siempre abre la bocota, cosa que nunca tiene sentido, especialmente porque desde que ella llegó, los escritores lo volvieron más volátil y emocional, y ella no deja de darle información que lo molesta muchísimo. Pero como ella planeó toda la cuarta temporada, nunca le pasa nada y al final hace alarde de un montón de logros que ni tú ni yo vimos en acción. Sherlock Holmes de la BBC tiene el mismo problema que Sister Sage. Su inteligencia es como la de un X-Men combinado con el Doctor Strange, pero en un mundo sin mutantes ni hechiceros con la gema del infinito. Aún así, su inteligencia mágica de psíquico telépata con premoniciones no resulta tan molesta como Sage por una cosa: sus procesos y supuestas deducciones, por irreales y dependientes del azar, siempre son mostrados en la pantalla, y usualmente los escritores siembran la solución al principio para luego cosecharla al final. Dicho de otro modo, Sherlock es un personaje inteligente muy mal escrito, cuyas demostraciones son mayormente conjeturas improbables, basadas en detalles cuyas explicaciones pueden ser muchas, pero es presentado de forma tan entretenida que el público encuentra poco para reclamar cuando el show decide darle la razón por ser el protagonista genio. Sherlock dice que la cojera de un personaje es debido a Vietnam, Irak o alguno de estos conflictos, y así se queda, pese a que hay miles de motivos por los que alguien puede presentar dicho problema al caminar. Esta supuesta inteligencia lo que hace es inducir ideas propias en un elemento externo, sin averiguar realmente qué sucede con ese elemento externo y llegar a una deducción. La inducción en oposición a la deducción es un completo engaño relativista que somete la realidad a los conceptos del personaje, que no puede escapar de sus guionistas empecinados en darle la razón. Esto, como muchas cosas, tiene sus implicaciones filosóficas, pero las dejaré para otro momento. El hecho es que cada vez se hace más evidente que la clave para escribir personajes verdaderamente inteligentes no está en crear planes complicados e improbables, sino en mostrar un proceso de pensamiento claro y coherente. Los personajes que planifican cuidadosamente, se adaptan cuando las cosas no salen según lo planeado y toman decisiones basadas en el conocimiento y la lógica, no solo impresionan, sino que también conectan más profundamente con la audiencia. Estos personajes se sienten más reales y sus victorias más merecidas. Los escritores que quieren crear personajes inteligentes han de comenzar a centrarse más en mostrar el proceso de pensamiento detrás de sus decisiones en lugar de sorprender al público con giros imposibles. En resumen, la inteligencia no es mágica ni sobrenatural, y sí, algunos podrían argumentar que la ficción permite la exageración y que personajes mágicamente inteligentes pueden ser entretenidos. Eso es innegable. Sin embargo, la verdadera satisfacción del público proviene de personajes cuyas acciones son comprensibles y lógicas. Mostrar el proceso de pensamiento detrás de las decisiones de un personaje no solo hace que la historia sea más creíble, sino que también involucra a la audiencia en la resolución de problemas, lo que en última instancia enriquece la experiencia narrativa.